Marcos. Hemos leído algunos pocos versículos porque hay mucho que tratar de decir. Primero espero que tengamos una pequeña oración, que no pequeña por el tiempo, no pequeña por lo que es, sino pequeña por el espacio, y espero que nos dé oportunidad de disfrutar de lo que vamos a tratar de entender de la palabra de Dios. Señor Dios, gracias por este momento. Te solicitamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des la capacidad de entender tu palabra, que nos des la oportunidad no solamente de entenderla, sino de darnos cuenta las grandes maravillas que tienes para nuestras vidas a través de ella. Te solicitamos, Señor, entendimiento y poder ejecutar esto en nuestras vidas. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces hemos visto Marcos 16, del 1 al 7. La semana pasada estaba yo escuchando a unos jóvenes. Voy a compartir lo que escuchaba. Escuchaba acerca de situaciones escolares como en tal fecha vienen los exámenes, y me explicaba que sus exámenes eran en su hogar, sin necesidad de tener que ir a la escuela. Pero luego dice, pero las segundas son la siguiente semana, a esas sí tengo que ir de manera presencial. Y dije yo, ¿cómo? O sea, ya estás pensando en la segunda oportunidad. Y eso me hizo llegar a pensar en esto, en nuestra segunda oportunidad. Todos aquí estamos en una segunda oportunidad. Dios nos ha dado una segunda oportunidad porque nos damos cuenta de la manera que estábamos llevando nuestras vidas y cómo estábamos haciendo lo que queríamos. Realmente no tomábamos en consideración para nada a Dios, y Dios nos está demostrando que nosotros íbamos en un camino equivocado. También pensé en el árbol que está aquí afuera. ¿Por qué está ahí el árbol? Cuando recuerdo en aquel momento cuando lo vimos incendiarse, y el pensamiento es, vamos a ver si resurge. Bueno, pasó bastante tiempo, ya tuvo su segunda oportunidad, parece que no va a resurgir. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en esta porción de la palabra de Dios? Cuando nosotros la leemos y la leemos como normalmente leemos la Biblia, encontramos un tema. Creo yo que encontramos un tema muy central, muy exuberante, muy grandioso, muy sublime: la resurrección del Señor Jesucristo. No nos vamos a referir a la resurrección del Señor Jesucristo, aunque es el tema más descollante aquí, porque nos preguntamos, ¿por qué vamos a centrarnos en esto si hay una enseñanza más importante en este pasaje? Hoy quisiera que todos estuviéramos seguros de esto. Tú y yo estamos viviendo nuestra segunda oportunidad. Aprovechemos esa segunda oportunidad. ¿De dónde vamos a tomar eso en este pasaje? Le vamos a preguntar a Pedro, ¿qué tal las segundas oportunidades? ¿Por qué cuando nosotros tenemos segundas oportunidades, o por qué él sintió necesidad de una segunda oportunidad? Este pasaje fácilmente, si contabilizáramos como algunos que son muy buenos para contabilizar, fácilmente podríamos decir, lo he leído tanto número de veces. ¿Por qué? Porque es un pasaje central en todos los evangelios, la resurrección del Señor Jesucristo. Lo tomamos continuamente, son las partes que nos agradan ver, y nos damos cuenta, el relato de Marcos de la resurrección es el más breve. Al ser el más breve, vamos ahí, lo tomamos y disfrutamos de eso.
Pero nosotros tenemos que atender a algo muy importante. Marcos 16, en relación con lo que estamos viendo. Vemos los primeros 5 versículos, vemos el sexto y nos encontramos, aquí es donde nos vamos a encontrar una joya, una verdadera joya bíblica. Bueno, 2. La primera, 6, versículo 6. No está aquí, ha resucitado. Lo invertí. No está aquí, ha resucitado. Primera joya que nos encontramos aquí. No nos vamos a detener en esto. Eso habla de la resurrección. Avancemos un poquito más y vamos a la joya. La joya está en el versículo 7. El versículo 7 completo lo voy a leer y luego vemos la joya. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La joya que encontramos nosotros aquí, una de esas joyas que están escritas, es donde dice y a Pedro, y a Pedro. Y nosotros nos sorprende porque una joya, porque realmente lo es. Fue una joya el que Pedro fuese con ellos, en las condiciones que vamos a ver en la historia que nosotros no sabemos. Realmente es algo maravilloso, porque Pedro había caído y había sido levantado. Fue levantado por Dios mismo. Entonces nosotros en este y a Pedro, y utilizando la historia de de esta caída y este resurgimiento divino, porque fue Dios el que lo provocó, nos vamos a encontrar con varias cosas, 5 cosas en ese y a Pedro. El poder divino, el poder de Dios actuando en la vida de esta persona. También vamos a recordar cómo él y otros estuvieron presos en la tribulación. Encontramos la perfidia y la redención. La perfidia que hubo, el complot, la conspiración que hubo para traicionar a Jesús. Posterior a eso, las puertas abiertas. Nosotros decimos todo eso en la historia de este hombre, todo eso a partir de él y a Pedro. Y falta uno, la preponderancia de la oración. Vamos a ver el poder divino. Lucas 5, versículos 1 y 2, por cuestión del tiempo. Lucas 5, 1 y 2. Estando Jesús, abrevio por cuestiones de tiempo, junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba porque querían oír la palabra de Dios. 2 barcas estaban cerca de la orilla. Los pescadores lavaban sus redes. El Señor Jesucristo ve 2 barcas. El Señor Jesucristo está ahí y se da cuenta que hay 2 barcas en la orilla. Una de ellas pertenecía a un hombre llamado Simón. No sabemos los pensamientos de los pescadores, no están descritos ahí los pensamientos de los pescadores. Sin embargo, podríamos deducir, sin temor a equivocarnos, que los pensamientos pudieron haber sido estos. La noche fue muy, muy larga. Arrojamos la red varias veces, bastantes veces, y sin embargo, no conseguimos nada. Se da esta interacción entre el Señor Jesucristo y este hombre, Simón. En esa interacción entre Jesucristo y Simón, Jesús le llama por su nombre. Jesús le llama por su nombre y le dice que haga algo. El Señor Jesucristo se sube en la barca de Simón. Y en esa barca la alejan de la orilla. ¿Para qué la alejan de la orilla? La alejan de la orilla para que el Señor Jesucristo continúe con su enseñanza. Era tal la multitud
que necesitaba espacio para continuar su enseñanza. Posteriormente el Señor Jesucristo termina su enseñanza y se vuelve hacia donde está Pedro. Simón en este momento, ¿verdad? Simón en este momento todavía. Y se lleva la barca mar adentro. Dice, ya es de día, la noche ya pasó, no va a suceder nada. Pudiera haber pensado Simón, tú serás muy bueno para enseñar, tú serás un excelente maestro, pero el pescador aquí soy yo. Eso podría ser lo que pudo haber pensado. Pero él decidió ser cortés. Decidió expresar con cortesía algo que no lastimará a nadie, en particular a Jesús. Trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Nada absolutamente. Seguían remando, seguían moviéndose la barca y él seguía en su interior, posiblemente hasta con enojo. Esto no va a funcionar, no va a funcionar. Yo no tengo educación, pero soy pescador. Este es mi oficio. Lo único que vamos a lograr es que se vuelvan a mojar las redes. Es todo lo que vamos a lograr. Y este hombre, a quien estamos haciéndole caso, va a sufrir una decepción. ¿Y qué sucede? Dice, bueno, vamos a hacer lo que dice. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar el tiempo y nos vamos a frustrar. Va a pasar una larga espera y no vamos a conseguir nada. ¿Y qué pasó? No hubo larga espera. No hubo ninguna larga espera. Lo que hubo fue una gran pesca. Lo que hubo es que empezaron a sacar la red y no podían con ellas. Empiezan a decir, vengan, ayúdenos. A otras embarcaciones que se encontraban por ahí, vengan, ayúdenos. Ahí él se da cuenta quién es el que está hablando, quién es el que le dijo, echa la red. Él se da cuenta, este es alguien completamente diferente. También se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta quién era él. El hombre que le acababa de decir a Jesucristo que no se iba a lograr nada. El hombre que había olvidado que Dios puede hacer maravillas. Y nosotros en muchas ocasiones estamos en las mismas circunstancias. Somos incrédulos de algunas cosas. Lucas 5:8. Lucas 5:8, estamos muy cerquita según recuerdo. Viendo esto, viendo lo que acababa de suceder, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él se dio cuenta entonces perfectamente quién era la persona que le acababa de dirigirse a él, que le había dado indicaciones, y le dice, apártate de mí, Señor. Entonces ahí está haciendo una cosa impresionante el pescador, el que tenía el oficio, el que sabía cómo pescar. Nosotros tenemos que atender esto para nuestras vidas. Nosotros no le hemos permitido a Dios que nos dé indicaciones. Nosotros somos los conocedores, nosotros somos los talentosos, nosotros somos los que hacemos y deshacemos. Pero realmente nosotros no tenemos control ni siquiera de los 5 minutos siguientes de nuestras vidas. Nosotros somos simple y sencillamente seres humanos. Él se dio cuenta ahí del poder divino. Se dio cuenta del poder divino y entonces toma una acción. Le reconoce. Esto es lo que nosotros tendríamos que
pensar, tendríamos que meditar, pero no estamos aquí disfrutando de ver el poder divino. También tenemos que recordar que ellos fueron presas de una tribulación, fueron presos, perdón, porque eran varones. Juan 6, del 16 y hasta el 21. Juan 6, desde el 16 y hasta el 21. Por cuestiones de los tiempos también, créanme que está escrito todo lo que ustedes están viendo. Se hace de noche, descienden los discípulos al mar, entran en una barca, van cruzando hacia Capernaum. Las cosas ya ha oscurecido y se levanta en ese mar un gran viento, un terrible viento está soplando. El viento en el mar hace sus estragos, levanta las olas, agita la barca, todo eso nosotros. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron al Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Se acerca a la barca y tienen miedo. Él les dice, soy yo, no tengan miedo. Con gusto le reciben en la barca. Hay una gran sorpresa, pero con gusto le reciben en la barca. Conocemos a Pedro, lo conocemos porque hemos leído mucho sobre él. Y Pedro era dinamita pura, explotaba y no había cosa que se le atravesaba. Él se ganaba la vida con las manos, pero también se metía en problemas con la boca. Todos sabemos perfectamente de eso. Él, si estuviera en nuestro tiempo, si fuera, si habitara entre nosotros, le diríamos nosotros, necesitas autocontrolarte, necesitas saber cómo controlar tu personalidad, necesitas tener calma, necesitas, antes de reaccionar, hasta le diríamos, ponte a orar. Pero él sabía una cosa sí sabía. No sabía sobre autocontrol, pero sí sabía una cosa. Estar en el mar en una tormenta es terrible. Estar en el mar en una tormenta es mi vida o la muerte. Eso es. Esa noche ellos se dan cuenta, pero estamos hablando de Simón, Pedro. Estamos hablando de él, estoy en problemas. Estamos atrapados en una tormenta. Ese equipo, 10 años más tarde, va a transformar el mundo, pero en ese momento ellos tienen miedo. Tienen miedo. Parecen, pues como cualquiera de nosotros, que ante una dificultad estamos espantados. ¿Quién creen que tenía los ojos más abiertos? Estoy usando mi imaginación. Alguien podría decir que Juan, alguien podría decir que aquel, que el otro. Conociendo por lo menos por la lectura a Pedro, el que tenía los ojos más abiertos era él. Él era el expresivo, él era el que no se limitaba ante nadie. Entonces, pero veamos esto, dijimos que el Señor Jesucristo iba caminando sobre el agua, Mateo 14:28. Ya nos acordamos de la ocasión anterior, que le dice, Señor. Aquí otra vez vuelve. 14:28 de Mateo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué está tratando de hacer? Él sabe su oficio. Él sabe que en una tormenta en el mar se van a morir,
¿Qué está tratando de hacer? Él está tratando de buscar salvar su vida. Él podríamos decir, él lo que está expresando es: Jesús, si eres tú, sálvame. Si eres tú, sácame de aquí. ¿Cuál es la respuesta ante esa petición que estamos exagerando de Pedro? Una muy sencilla de parte de Jesús en el versículo 29. No lo leo todo. Ven. Pero ese ven es algo impresionante. Lo que dice el Señor Jesucristo implica una acción. A nosotros tenemos que entender que no es cualquier cosa cuando nos dicen ven en una circunstancia como la que está viviendo este hombre. Ven, no, yo aquí me quedo. ¿Cómo que ven? Aquí es donde estoy seguro. Pero no, dijimos que era dinamita pura. Él no lo pensó dos veces. Ya le había dicho Señor una vez y aprendió a confiar en Él. Muerte segura o la opción que le está dando ese a quien llama Señor. Y Él decide hacer caso a quien le está diciendo Señor. Y Él avanza sobre el agua. Todos nos sabemos esa historia. Avanzó sobre el agua confiando en el poder divino de Jesucristo, a pesar de que está preso en una tormenta. Entonces, a pesar de eso, Él decide caminar. Pero hay un momento donde comienza a hundirse. Mateo 14 otra vez, unos versículos más, 31. El Señor Jesucristo extiende la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aquí hay un mensaje muy claro para Pedro y también muy claro para nosotros. ¿Tú crees que puedes manejar tu vida tú solo? ¿Tú crees que puedes enfrentarte a las tribulaciones, a las tormentas, iba a usar una palabra muy dominguera, pero es jueves? Entonces, ¿tú crees que puedes con tu vida? No. Necesitas que yo te ayude. Nosotros tenemos que entender, nosotros nos estamos enfrentando a situaciones difíciles constantemente. El jueves pasado nos contaban de una situación que pasó en un trabajo, en una petición de oración por una situación en un trabajo. Entonces, y eso es una muestra. Alguien más podría decirnos, y esta, y aquella, y la otra. Y nosotros decimos, es real, todo el tiempo estamos en tribulaciones, todo el tiempo estamos sujetos a situaciones difíciles. Entonces tenemos que confiar, uno, en el poder divino, porque siempre vamos a estar, ¿en dónde? Presas o presos de tribulaciones. Luego viene, para que nosotros vayamos viendo primero aquel evento donde la pesca milagrosa, el segundo, caminando en medio de las circunstancias sobre el mar. Luego viene la tercera situación en la vida de Pedro, Marcos 9:2. A este le llamamos perfidia y redención. Perfidia es una palabra muy vieja, pero nada más por las P es que las puse. Aprendí de alguien que pone puras letras iguales. El complot, pues, para que dejemos la conspiración, para que dejemos las palabras con P. La conspiración que hay. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta escena nosotros la ubicamos perfectamente en la vida de Jesús y obvio en la vida de Pedro. Es, podríamos decir, el acto inicial del término de la vida terrenal del Señor Jesucristo.
Cuando nosotros pensamos esto y nosotros decimos como conocedores de la palabra de Dios, bien instruidos, realmente muy enseñados, decimos, posiblemente el Señor Jesucristo necesitaba consuelo, porque es 100% hombre y 100% Dios. Al ser hombre necesita consuelo. Y nos acordamos de esto, 9:30, no es la hora, de Lucas, 9:30 de Lucas. Dice el 9:30, creo yo, creo que estaban ahí, ¿no? Ok, sí. Y he aquí, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y uno piensa, esos son los personajes perfectos para darle consuelo a Jesucristo. ¿Qué mejores consejeros que Moisés y Elías? ¿Qué mejores personajes para darle ánimo en un momento tan difícil? Mientras que los discípulos estaban dormidotes. Y luego despiertan y como siempre ¿cómo se dice? Al introvertido de Pedro se le ocurre algo. Maestro, es maravilloso que nosotros estemos aquí. Mira lo que nos está tocando ver. Nos está tocando ver que estás tú, que está Moisés y que está Elías. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer 3 enramadas. Y nosotros decimos, ¿qué haríamos nosotros sin Pedro? ¿Qué haríamos nosotros sin Pedro? Lo que está diciendo Pedro, si nosotros nos ubicamos realmente, es algo terrible. Pero él habla y habla y habla. Es terrible porque esto es un error. Lo que está diciendo es algo increíble para nosotros. Está diciendo que se les va a hacer, ¿cuántas? 3 enramadas. Pero esto significa algo inconcebible. Les está dando la misma posición a Moisés, Elías y Jesús. Y eso no se vale. Jesús tiene un lugar único. Jesús no comparte su gloria con nadie. Eso tenemos que estar entendidos. Nosotros hemos visto los evangelios y nos acordamos, ¿dónde habla Dios? Hay 2 lugares donde Dios habla en los evangelios. En el bautismo del Señor Jesucristo, correcto. Y aquí, esos son. Ahora sí, continuemos, seguimos avanzando en nuestra historia. Seguimos avanzando y lo encontramos escondido en las sombras. ¿Escondido en las sombras? ¿Por qué? Pedro, el impetuoso, Pedro, el apasionado, el que no tiene miedo, el que se enfrenta, estén sus amigos o no estén, el que se enfrenta a sus enemigos. Pero esta noche, la noche que está llorando, que está escondido, es una noche especial. Él está llorando de dolor. Lucas, creo, 22, 33 y 34. Pedro está llorando de dolor. Lucas 22, 33 y 34. Me parece que ya lo tenemos todos. Él le dijo, este sí merece ser leído completo. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él siguió el ruido de el ruido que iban haciendo las personas.
la antorcha del jurado la siguió, pero sin embargo llegó al patio mismo donde se estaba viviendo todo esto. Lo recordamos perfectamente con nuestra imaginación por haberlo leído e incluso por haberlo visto en escenificaciones teatrales, ¿cómo se dicen los otros? De películas, no sé cómo se diga, pero bueno, de películas. ¿A qué se acercó ahí? Hay soldados, hay gente, hay un fuego. Se acercó porque tenía frío. Baja la temperatura, tiene frío, se acerca al fuego y sin embargo el fuego no lo calienta. En este momento, Pedro no está ni caliente ni frío, está tibio. Espiritualmente hablando, él está tibio. Pedro lo negó. Pedro negó al Señor Jesucristo. No, hasta la muerte voy yo. Y ese Pedro, apasionado, impetuoso, valiente, lo negó. Negar a Cristo es algo terrible. ¿Qué será negarlo 3 veces? ¿Qué será? Él se había jactado, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Yo no voy a ir contigo a la cárcel, yo voy contigo a la muerte. Así de ese tamaño es mi fidelidad a ti, mi lealtad a ti, de ese tamaño. 2 años previos, es decir, 2 años atrás, a él se le pidió, sígueme. Y Pedro le siguió. Pedro le siguió para hacerse pescador de hombres. Dejó todo. Ahora, Pedro está escondido. Él está llorando. Y pronto, todavía peor, se va a alejar. Juan 21:3. Durante todo este tiempo, Pedro había abandonado su oficio para hacerse pescador de hombres. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué estaría en la mente de este hombre en este momento? Yo creo que pudiese haber estado pensando, después de lo que hice, ¿tendré una segunda oportunidad? Después de lo que hice, ¿Dios me dará otra oportunidad? En nuestra vida han existido situaciones así. Después de lo que hice, ¿Dios me va a dar otra oportunidad? Nosotros estamos viviendo nuestra segunda oportunidad. Todos los que estamos aquí estamos en eso, en nuestra segunda oportunidad. Pasamos ya por ver de lejos el poder divino. Reaccionamos ante eso. Nos dimos cuenta que estamos presos de nuestros problemas. También nos dimos cuenta que ante las conspiraciones nos alejamos. Y nos vamos a dar cuenta de algo más. Hechos de los Apóstoles 1:4, antes de decirlo. Ya lo dije hace un instante, pero vamos a leer primero Hechos 1:4. Hechos 1:4, creo que dice esto. No creo, dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
les da una orden. Esperen, quietos, no se muevan, ahí van a estar. ¿Por qué? Porque es la siguiente etapa en la vida de Pedro y puede ser la siguiente etapa en nuestra vida. Las puertas se abrieron para él, pero antes de hacer cualquier cosa, primero estén tranquilos, primero esperen. Nos remitimos a Lucas 24:49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Ellos deciden quedarse. Se quedan todos juntos en la habitación de arriba, o como decimos, en el aposento alto. Ahí están juntos, tranquilos, esperando. Pero no nos hemos imaginado esta situación. Creo yo no me la imaginaba. Esta semana leía un libro que me dice, hay que imaginarnos la Biblia. Hay que imaginarnos lo que sucedió. Están todos juntos. ¿Cuántos son todos? Si atendemos a Hechos, pues 120, ¿no? Están ahí 120. Pero acordémonos de esto. ¿Cuántos se quedaron junto a la cruz? Bien poquitos. Y ahí estaban. ¿Cuántos huyeron? La gran mayoría. Y ahí estaban. ¿Cuántos negaron a Cristo? Y ahí estaban. Somos seres humanos. ¿Cómo sería el convivir, el estar juntos? Era como tener una habitación llena de leña seca, lista para encender, que cualquier cosa que diga este Pedrito, me le arranco. ¿Qué puede decir él? No tiene nada que decir, pero nadie encendió el fósforo, nadie prendió el cerillo, nadie. Estaban juntos y oraban juntos. Esto es importante. Estaban juntos y oraban juntos. Días después, Hechos 2, los primeros versículos. Hechos 2, los primeros versículos. Todos unánimes juntos y viene el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esperaron a este momento, el momento en que recibieron el Espíritu Santo. De ser los hombres temerosos, de ser los miedosos, de ser los cobardes, ahora se convierten en proclamadores, en predicadores, en aquellos que tenían que compartir el evangelio a otros, a los que no los conocían. Entonces, lo que estaba haciendo Dios, porque es Dios el que hace las cosas, es que estaba generando ahí, 10 días después, 10 días en oración, estaba generando el más grande movimiento de la historia, el cristianismo. Entonces, estos hombres ya transformados hacen lo que les toca hacer. 2:36 de Hechos. Y lo que les toca hacer es declarar 2:36 de Hechos. Eso es lo que les tocó hacer a ellos y lo que nos toca hacer a nosotros. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué fue lo que abrió el corazón de estos hombres temerosos? Una cosa. Igual que nosotros, vieron a Jesús. Por eso abrieron su corazón. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué me pasa a mí? No sé si te pase a ti. ¿Por qué nos limitamos a
hacer lo que hicieron ellos. No dije que no lo hacemos, dije nos limitamos. Ellos lo hicieron a diestra y siniestra. Nosotros seleccionamos. A este sí, a este no. A este sí, a este no. ¿Tenemos tiempo para esperar? Dios les dijo a ellos, espérenme. Pero espérenme en el lugar correcto. Por eso dijo, en Jerusalén y en esta habitación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro tiempo actual? ¿Estamos esperando en el tiempo correcto? ¿O nos estamos llenando nuestros bolsillos para vivir nuestra vida como nos agrada? ¿Nos estamos entregando a nuestros deleites, a nuestros placeres? ¿Estamos compartiendo información falsa? Concretamente, ¿estamos diciendo chismes? ¿Ah? ¿En qué parada estás? ¿Estás en la parada del autobús de la desobediencia? El Señor Jesús no va a llegar ahí. Dios no va a pasar por ahí. Él espera que nosotros estemos en la parada de la obediencia. ¿En dónde estamos? ¿En dónde hemos decidido quedarnos? ¿En yo tengo razón? Por naturaleza somos terriblemente egoístas. El ser humano es terriblemente egoísta. Por eso necesitamos que Cristo nos cambie. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Dios tiene el poder divino. A pesar de encontrarnos nosotros presos de nuestros problemas, a pesar de estar en conspiraciones, Él quiere abrir puertas para nosotros. Pero nos va a decir lo último. Ubícate. 12, del 2 al 3 de Hechos. 12, 2 y 3 de Hechos. Está hablando de Herodes. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Estos entonces eran los días de los panes sin levadura. Cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros meditamos, sí, nos damos cuenta, aquí está Jacobo. A Jacobo lo mató. ¿Para qué prender a Pedro? ¿Para qué llevárselo preso? ¿Cuál sería el plan? ¿Tenerlo ahí 15 días, 30 días, 40 días, un año? ¿Cuál era el plan? Nosotros imaginándonos la personalidad de quien estaba gobernando, pensamos, lo que quería era matarlo. Entonces, mientras él está ahí en la cárcel, ¿cómo lo encontramos? Seguimos con el relato y lo encontramos igual que como estuvo el Señor Jesucristo en la barca en la tormenta, dormido. Ya pasó de el tiempo de querer controlar su vida al tiempo de Dios tiene control de mi vida. ¿Y la iglesia qué hacía? Había una iglesia que estaban haciendo al respecto. Ellos pensaban, ¿quién sigue? Si ya fue con este y lo mató, y vino con este y lo tiene preso, después, ¿quién va a ser el siguiente? La iglesia, desde ese tiempo y hasta ahora, hemos estado enfrentando gigantes, hemos estado enfrentando a Goliat en nuestra versión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron ellos. Cuando el problema es mayor que nosotros, debemos orar. 12:5. Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Le seguimos 6, 7 y 8. Herodes le iba a sacar aquella misma noche.
estaba Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se presenta un ángel y una luz resplandece. Toca a Pedro en el costado, le despierta, por eso decimos, ahora sí él confía, ahora sí él tiene fe. Levántate pronto. Las cadenas se caen de sus manos. Cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Las cosas ya cambiaron. Él se preguntó, ¿cómo es posible que Cristo en el pasado esté dormido en medio de una situación así? Ahora Él duerme. Después de esto, camina y va a la casa de María. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Antes de que nosotros emprendamos algo, tenemos que orar. Recordemos al Señor Jesucristo, cuando dijo, mi casa será llamada casa de estudio bíblico. Sí dijo así, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de compañerismo. Mi casa será llamada casa de música. Mi casa será llamada casa de exposición. Mi casa será llamada casa de actividades. Ninguna de esas. Mi casa será llamada casa de oración. Dios en este momento sigue escuchando. ¿Seguimos nosotros orando? Necesitamos seguir orando. Dios sigue escuchando. Dios tiene poder. Dios está junto a nosotros cuando somos presas de la tribulación. Dios sigue con nosotros en medio de las conspiraciones. Dios nos abre puertas, pero Dios nos dice, necesitan darle un lugar preponderante a la oración. ¿Apreciamos la historia de Pedro? Traicionó a Cristo. Se sintió, perdón por yo normalmente lo digo así, porque una vez me pasó, se sintió una cucaracha aplastada por lo que había hecho. Pero el Señor Jesucristo le restauró. Y se sintió tan feliz que no podemos ni imaginar la forma en la que se sintió. No es cosa de todos los días conseguir una segunda oportunidad. Pedro lo consiguió. Y todos nosotros conseguimos una segunda oportunidad. ¿La despreciaremos o la usaremos bien? ¿Qué vamos a hacer con nuestra segunda oportunidad? Aquí estamos. No desperdiciemos esta segunda oportunidad. Aprovechemos que la tenemos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por esta segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque nos das otra oportunidad. Porque a pesar de ser como somos, tú estás ahí esperando y esperando. Hemos sido negligentes, impulsivos, intransigentes, necios, traidores, desleales. Hemos sido tantas cosas delante de ti, Señor. Y tú estás esperando
para levantarnos. Ahí estás, a un lado. A un lado tuyo está Jesús, a un lado mío está Jesús. Él te quiere levantar ahorita. Él quiere decirte, sé de dónde vienes, sé dónde estás, sé las condiciones en las que te encuentras ahorita. Dios sigue escuchando. Queremos hablar y decirle, es cierto, pero aquí estoy para escuchar que tú quieres levantarme. Yo quiero ser levantado. Yo quiero ser levantado, y así como Pedro en el mar levantó la mano para tomar a Jesús, yo te quiero pedir, si tú quieres tomar la mano de Jesús, ¿por qué no levantas tu mano? Y le dices, amén. Y le dices, yo, amén. Yo quiero tomarte de la mano, Señor Jesús. Yo quiero que tú me saques de este lugar donde estoy ahora. Creí que yo podía hacer las cosas por mí mismo y me doy cuenta que no puedo hacer nada por mí mismo. Te necesito. Gracias, Señor, por la segunda oportunidad, y permíteme aprovecharla. Permíteme durante esta segunda oportunidad agradarte a ti por encima de todas las cosas. Que no haya nada más importante para mí que agradarte. Señor Dios, gracias, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos cuidas, nos proteges y nos sustentas. Te pedimos que nosotros hagamos lo que nos toca hacer. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.